Hola, profe, este es el video justificando las respuestas del parcial, porque esa es la respuesta correcta para así subir la nota del mío. La primera pregunta fue, durante la República Federal, el Ejército Nacional nunca pudo controlar a los ejércitos estaduales. Esta respuesta es claramente falsa, porque fue durante la Confederación en la que no se pudo controlar a los ejércitos de los estados y no durante los gobiernos federales, que fue precisamente la solución que se le dio para que el Estado tuviera un mayor control sobre los mismos. Pregunta número 2. ¿El éxito de la economía cafetera implicó el resquebrajamiento del Partido Conservador? La respuesta correcta era sí. Los intereses de los productores iban en contra de la política comercial y económica del gobierno. En ese momento creo que estaba el Partido Nacional. Y la economía, pues, o sea, ellos estaban en contra de la agroindustria, ellos no querían industrializar y al mismo tiempo se tenía como una bonanza del café súper tesa, porque los conservadores lo que hacían es que estaban mucho más como inclinados por los latifundistas y no por los microfundistas que fueron como los, por decir, pioneros de esta bonanza cafetera, ya que ellos fueron los que se fueron para las tierras más montañosas y empezaron a sembrar y empezaron a encontrar otra manera de escalamiento social que no fuera mediante pues ser amigo del hacendatario, sino que ellos mismos por medio del esfuerzo y por medio del comercio eran los que podían estar pues salir adelante. Y en ese momento el Partido Conservador todavía como que no estaba muy de acuerdo con eso, entonces como que estaba en contra de la agroindustria y esa fue una de las principales razones por las cuales pues se deshizo y volvió a tener el poder el Partido Liberal. Pregunta número 3. ¿Por qué motivo los comerciantes no fueron apoyo constante del liberalismo federalista? Y la respuesta correcta es el riesgo de la inversión en industria y la estabilidad de la inversión en la tierra. Acordémonos que para esa época lo que pasaba era que los liberales querían abrir la economía, querían que llegara todo el proceso de industrialización a Colombia y querían ayudarle a los comerciantes para que ellos obtuvieran ese dinero por medio de quitar los impuestos de aduanas y que ellos mismos después reinvirtieran en la industria para que se diera todo ese proceso de industrialización. Pero como para la época no se tenía mucha confianza en el mismo, era algo muy nuevo, pues ellos prefirieron invertir en tierra, porque era lo más seguro en ese momento y lo que más plata daba. Entonces, en vez de poner a producir al máximo esa tierra, lo que hicieron es que empezaron a velar por los intereses como hacendatarios, es decir, no generar una mayor productividad en un espacio pequeño de tierra, sino antes tener mucha tierra y que sea improductiva entre comillas para que ellos les generen más ingresos y que les tuvieran que pagar más. Entonces, por eso fue que por eso fue que ya después los liberales pues cayeron del poder porque no les salió la estrategia que ellos querían de la manera correcta, sino que les salió fue al revés. Entonces ya como tenían interés de hacendatarios, ya se iban por el Partido Conservador, que acordemos que el Partido Conservador apoyaba a la iglesia y la iglesia era uno de los mayores pues, sí, tenedores y propietarios de tierra en esa época. Pregunta número 5. Pregunta número 5. ¿El surgimiento de la agroindustria cafetera fue consecuencia intencional de las reformas que introdujo la Constitución de 1886? No. Precisamente el sujeto principal y el que más protegía la Constitución de 1886 era al terrateniente, no al nuevo comerciante que surgió a partir de que se fueran a las montañas a sembrar, sino al hacendatario, al dueño de la tierra. O sea, no, antes por el contrario, cero que tenía esa intención. Pregunta número 6. La conflictividad entre el liberalismo y el conservadurismo en Colombia antes de los 1930 era... La respuesta correcta era la lucha continua entre dos modelos de orden político. Cada uno quería imponer un orden político distinto, ya sea en materias económicas, en materias culturales, relacionadas con la religión. Sí, o sea, ese fue el problema que se tenía. Cada uno quería como imponer su pensamiento en el desarrollo de la sociedad, que eran como muy alejados, pero pues no hubiera ninguna de las respuestas anteriores pues mencionadas. Pregunta número 8. ¿Por qué el modelo hacendatario en Colombia se puede caracterizar como feudalista? La respuesta correcta era por la dependencia de la población y el desarrollo del país de los hacendados. Esto claramente lo podemos ver evidenciado. Obviamente las personas que trabajan en la hacienda pues dependen completamente del patrón, o sea, del hacendatario. Y es feudal porque precisamente ese era el sistema que se tenía antes, pues que los trabajadores dependían, pues trabajadores no me acuerdo el nombre en esa época, pero pues las personas que explotaban la tierra dependían del señor feudal, que era el que se le otorgaba esa tierra para que la manejara y la explotara. Y dependían completamente de esa persona porque todos los ingresos iban para esa persona, o sea, no era algo dividido, sino que ellos trabajaban para él y él les daba pues la vivienda y las necesidades básicas,
pero no era como una empresa en la que se dividían las utilidades, no, o sea, dependían completamente del hacendatario. Y, perdón, pregunta número 8. ¿Por qué el modelo hacendatario de Colombia se puede caracterizar como feudalista? La pregunta correcta era por la dependencia de la población y el desarrollo del país de los hacendados. ¿Esto por qué? En el feudalismo lo que pasaba es que los que producían la tierra pues no se repartían las utilidades, sino que todo iba al señor feudal, a la nobleza, a quien era el encargado de manejar esa tierra, pero en realidad dependían completamente de ese dueño de la tierra, entre comillas, que es lo que podemos ver también en el modelo hacendatario acá. Quienes trabajan y explotan la tierra son trabajadores del hacendatario, perdón, pero pues en realidad ellos no se viven utilidades, sino que solamente producen y explotan la tierra y pues eso se va todo para el hacendatario y ya después el hacendatario es el que le da las necesidades básicas a los hacendados, pero pues no hay una repartición de utilidades, ni funciona como una empresa, ni como actualmente pues en la modernidad se hace. Pregunta número 9. La explotación económica en las llanuras y altiplanicies de Colombia hasta principios del siglo XX implicó una organización social en la cual el acceso a los privilegios era restringido, mientras la explotación económica en los territorios con topografía accidentada, implicó la creación de pequeñas sociedades comerciales, porque las personas empezaron a ver que había una oportunidad de salir adelante y tener un ascenso social sin la necesidad de hacerse amigo del hacendatario. Entonces lo que hicieron fue que empezaron a irse para empezar a producir esas tierras que estaban pues súper lejos y súper frondosas y súper llenas de bosques, y las empezaron a explotar, y ahí fue donde se creó esa pequeña sociedad de comerciantes donde entre ellos mismos, y ya que empezaron a avanzar, producían café, producían cualquier tipo de alimentos sin la necesidad de depender de un hacendatario. Pregunta número 10. La masacre de las bananeras afectó al gobierno conservador porque puso en evidencia el desinterés de los dirigentes de la vida de los nacionales frente a la productividad de una empresa extranjera. Eso es completamente verdadero, pues esta fue inclusive una de las razones por la cual el gobierno conservador pues perdió el poder ante los liberales, porque pues ahí demostró completamente al permitir una masacre de las personas, los nacionales, frente a una multinacional, pues fue una desprotección total de esos trabajadores, y ahí como que sacó los trapitos sucios o sacó las verdaderas intenciones que tenía el gobierno conservador y los intereses que tenía. Pregunta número 11. ¿Cuál de los siguientes fenómenos afectó la solidez de la hegemonía conservadora? La pérdida del territorio, en especial Panamá. La persecución de los liberales después de la Guerra de los 1000 días y las cargas impositivas del comercio exterior. Las tres fueron razones por las cuales se rompió la hegemonía conservadora, ya que iban en contra de los principios y las promesas que habían hecho al inicio del mandato, que era autoridad, pero pierden parte del territorio frente a alguien exterior. Economía, pero no se lograron acoplar a las necesidades que tenían los agricultores en ese momento. Y generaron mucha violencia al perseguir a los liberales de una manera más o menos clandestina, en la que generó mucho descontento entre las personas. Número 12. ¿Cuál de las siguientes premisas defendió el liberalismo del siglo XX para reformar su aspiración al gobierno? Este es el desarrollo económico, ya que ellos vieron la oportunidad con el auge cafetero y vieron que los conservadores no estaban supliendo esas necesidades, entonces ellos aprovecharon y pues aprovecharon a toda esa masa económica que ellos tenían y ese músculo económico para prometer y decir y volver a recuperar el poder. Pregunta número 13. Uno de los problemas que enfrentó la República Liberal para implementar una reforma agraria efectiva fue un presupuesto nacional escaso. Esto porque en ese momento querían era trabajar y explotar la tierra, pero la mayoría de la tierra que era explotable la tenían los hacendatarios, que eran los que tenían el poder, ¿cierto? Entonces el presupuesto nacional no era suficiente como para poder derrotar ese músculo, ni tampoco para dar baldíos que pudieran ser producidos, y pues todavía seguimos en esa discusión, pero esa fue una de las principales razones porque tampoco se tenía pues suficiente dinero para poder implementar. Pregunta número 14. La violencia como época es una sumatoria de tres tipos diferentes de violencia. Estas son: la económica, debido a la necesidad de explotar tierra en la nueva política en la que uno podía lograr salir adelante y escalar socialmente mediante la explotación económica. Y como en ese momento no se tenía una disposición, pues no tenía disponibilidad de tierras explotables, ya todos eran montañosos y pues muy difícil de explotar, pues la gente se empezó a pelear y empezó a surgir la guerra y la violencia para poder tener tierras y para explotarlas y trabajarlas. La violencia política, pues toda la guerra que vivimos de los liberales y los conservadores. Y la cultural, que fue cuando los
liberales pues dieron paso y permitieron la entrada de nuevos tipos de religiones, culturas, libros, filosofías, en la que los conservadores lo vieron como una amenaza, como si fuera el diablo, y ahí es donde se dio la persecución y la violencia a todo este tipo de personas que pensaban diferente y pues que no estaban con la Iglesia católica, los veían como unos pecadores, como si fueran el número 15. La violencia como resistencia, según la postura de Gonzalo Sánchez, es solo un mecanismo de catarsis. Esto es falso, porque aunque sí se podría ver que la violencia como resistencia era pues una catarsis, pues como tratar de procesar ese trauma mediante la violencia, igual pues no es únicamente un mecanismo de catarsis, sino también un mecanismo de liberación, un mecanismo de acceso al poder, un mecanismo de defensa, y no únicamente de catarsis. Número 16. Una de las consecuencias principales de la violencia fue la separación entre Colombia rural y la urbana. Eso se debió a el cambio de modelo económico del agroindustrial al ICI en las urbes. ¿Por qué? Porque ya se vio que en realidad ya no se necesitaban esos pueblos intermediarios para generar productos, para coser, para generar pues diferentes tipos de economías pequeñas, sino que ya todo se centralizaba en las ciudades y no se necesitaba esos pueblitos, ya sea como intermediarios de transporte para llegar a algún lado o como productores de costura, como cualquier cosa, porque ya se tenía una maquinaria, una industria, una tecnología nueva en la que esos pueblos pasaban a segundo plano y ya no eran necesarios, entonces pues el gobierno los abandonó por completo y no vio la necesidad de prestarles atención. La idea de regeneración o catástrofe de Rafael Núñez se refiere a la afectación económica de la apertura del mercado de los productores nacionales, porque obviamente ellos no tenían la capacidad de competir con un mercado internacional que podía producir de una manera mucho más barata, entonces esto los quebró y los dejó completamente enojados y en quiebra. Las guerras entre los estados y la debilidad del gobierno federal, porque todos sabíamos que los estados tenían mucho más poder y mucho más músculo que el gobierno federal, y por eso es que no se podían aplicar ni implementar las políticas que prometía el gobierno federal desde un inicio, porque al fin y al cabo los estados tenían cierta autonomía que no les permitía pues implementar a cabalidad eso, como por ejemplo educación pública sin tener que ver con la religión, pues no, porque si eran católicos los estados, pues ellos también lo pueden implementar. Y el desorden moral de un país en la guía eclesial, que obviamente ellos veían a todos los que no fueran católicos como el diablo y como peligrosos. Entonces, pues para él eso era un desorden moral impresionante, y mediante la iglesia también fueron creando la idea y generando la idea de que los liberales eran unos pecadores, de que ellos eran pues lo peor del mundo. Entonces, por esa técnica de medio manipulación y todo el entorno social que te estaba generando fue que Rafael Núñez logró llegar al poder, pero después de esperar muchos años de no haberse presentado como candidato para no quemarse. 18. Uno de los factores que contribuyó al fracaso del modelo federal de Estado en Colombia fue la rigidez respecto a la tesis frente a la participación de la iglesia en la política. Esto es verdadero, porque pues ellos no querían que la iglesia participara, pero si se tenía una cultura y un entorno completamente conservador, si los mismos ciudadanos eran quienes querían que la iglesia participara, pues esto no le daba mucha popularidad tampoco, y al tratar de imponer esa visión tan rígida, pues las personas no les gustó y dijeron, no, yo estoy feliz con mi iglesia acá, entonces pues ¿por qué me la va a quitar? Y esa fue una de las razones por las que pues no, pues sí fracasó, no lo Pregunta 19. ¿Por qué se dio un proceso de proletarización en Colombia como estrategia para superar la violencia? En estas son: la dependencia económica del obrero lo hace mucho más dócil, porque claro, obviamente es mucho más fácil manejar a una persona que depende económicamente de alguien superior y de un empresario, y pues es mucho más fácil superar la violencia así, no un campesino que es completamente independiente. Y al generar empleo, el descontento social se reduce. Claro, obviamente, si una persona ya por lo menos tiene algo de qué comer, pues ya no va a estar tan enojada ni tan dispuesta a matar a cualquier persona, sino que ya va a ser mucho más diplomático, y pueden entablar una discusión mucho más tranquila y pues no basándose desde una necesidad extrema ni tampoco en una pobreza extrema, sino que ya se tiene como cierto tipo de estabilidad.